Bienvenidos a este fascinante viaje al misterio y la magia de Japón. En este video exploraremos algunas de las leyendas más intrigantes y aterradoras que han sido contadas durante siglos en la Tierra del Sol naciente. Desde espíritus vengativos hasta criaturas sobrenaturales, acompáñanos a descubrir relatos llenos de misterio, tradición y la riqueza cultural que ha dado forma a la mitología japonesa. Prepárate para adentrarte en un mundo de sombras y maravillas. Achisakusama. Achisakusama es una leyenda de origen japonés que pertenece a la tradición de los Irei, los espíritus o fantasmas de la cultura nipona. Su nombre, Achisakusama, proviene de su altura, ya que Achi significa 8 y Saku es una unidad de medida japonesa tradicional, equivalente a aproximadamente 30.3 centímetros. En este caso, la figura se describe como una mujer de 8 saku de altura, es decir, más de 2 metros y medio, lo que le otorga una presencia aterradora. La leyenda cuenta que Achisakusama es un espíritu maligno que se aparece en las noches, generalmente en zonas rurales o aisladas. Su apariencia es la de una mujer de aspecto pálido y siniestro, vestida con un kimono blanco. Aunque a menudo se la describe como un ser humano común, su gran estatura y la forma en la que se desplaza la convierten en una figura inquietante. Se dice que lleva una sombrilla o un parasol, que es una de las características que más se destacan en sus descripciones. La leyenda varía en sus detalles, pero una versión común afirma que Achisakusama es un espíritu que se ha apoderado de una persona viva para acechar a sus víctimas. En algunos relatos, se cuenta que ella atrae a los niños, quien, al escuchar su voz llamándolos por su nombre, quedan hipnotizados y son conducidos hacia ella. Su voz es profunda y resonante, y cada vez que la escucha, se repite 2 veces, Chi-2. Esta repetición crea una atmósfera de terror, ya que se sabe que si escuchas su llamado, algo malo sucederá. Se cree que Achisakusama tiene la capacidad de poseer a sus víctimas y robarles la vida. Una vez que el espíritu se apodera de una persona, ésta pierde la voluntad propia y se convierte en un zombi o una figura vacía, condenada a vagar como un alma en pena, siguiendo las órdenes de Achisakusama. Se cree que Achisakusama se aparece durante la noche, caminando a paso lento, moviéndose con una inquietante cadencia, y dejando tras de sí una sensación de miedo inminente. Los testigos aseguran haberla visto de pie en los campos o cerca de caminos oscuros, y algunos dicen que su presencia es anunciada por una ligera brisa que siempre parece precederla. Existen diversas teorías sobre el origen de esta leyenda. Algunos afirman que Achisakusama es un espíritu de una mujer que murió de una manera trágica o violenta, como muchas de las leyendas de los Irei. Otros creen que es un tipo de ser sobrenatural que se encuentra en la misma categoría que el Kokesekana, la mujer de la boca cortada, o el Thread-Mouth Woman en el folclore japonés, compartiendo ciertas similitudes en cuanto a su naturaleza vengativa y destructiva. La leyenda de Achisakusama ha trascendido en la cultura popular gracias a diversas adaptaciones en libros, películas y videojuegos. A menudo se la muestra como un ser vengativo y peligroso, aunque en otras interpretaciones también se ha mostrado como una figura que busca ser comprendida o redimida, una manifestación del dolor humano que, al igual que muchos otros Irei, no puede encontrar la paz debido a su sufrimiento y la injusticia de su muerte. A pesar de su popularidad, la leyenda de Achisakusama sigue siendo relativamente desconocida fuera de Japón, aunque se ha convertido en un tema recurrente en los relatos de horror moderno en Internet, especialmente en foros de historias de terror y videos virales. La sensación de misterio y de lo sobrenatural que rodea su figura contribuye a la atmósfera inquietante que la ha mantenido vigente a través de los años, y es una de las leyendas más inquietantes de la tradición del Irei japonés. En resumen, Achisakusama es un espíritu inquietante cuya presencia es sinónimo de peligro. Su figura alta y sombría, su llamada aterradora y su capacidad para poseer y destruir a sus víctimas la han convertido en una de las leyendas urbanas más espeluznantes de Japón. Teke-Teke. La leyenda del Teke-Teke es una de las historias más aterradoras del folclore japonés, un relato que ha perdurado por generaciones, y que continúa siendo contado con un enfoque en el miedo al sufrimiento, el dolor y la venganza. Su origen se remonta a las leyendas urbanas de Japón, particularmente entre las décadas de 1950 y 1970, y la historia varía según la región, pero siempre mantiene elementos comunes que la convierten en un relato espeluznante. La leyenda del Chick-Chick comienza con la trágica historia de una joven cuya vida sufrió un giro fatídico.
Según una de las versiones más populares, la joven era una chica común y corriente que vivía en una ciudad japonesa. Un día, mientras caminaba por una estación de tren, distraída o tal vez por accidente, se acercó demasiado a las vías del tren. En un fatídico momento, un tren pasó a gran velocidad y la atropelló, cortándola por la mitad. La parte inferior de su cuerpo fue completamente destrozada, pero, a pesar de sus terribles heridas, no murió de inmediato. Con el poco aliento que le quedaba, la joven, incapaz de comprender que su destino estaba sellado, se arrastró con desesperación sobre sus manos y codos, buscando ayuda o algún tipo de refugio. Se dice que durante su agonía, fue vista por algunas personas, pero debido a la brutalidad del accidente, no pudo recibir ayuda a tiempo. La joven, incapaz de escapar de su dolor físico, finalmente murió. Sin embargo, su alma no encontró descanso. En lugar de pasar al otro lado, quedó atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, su espíritu consumido por el sufrimiento y la rabia. Este sufrimiento interminable transformó a la joven en una figura espectral conocida como el Chik-Chik. Se dice que su cuerpo, mutilado y desmembrado, no logró encontrar descanso en la muerte. En lugar de ser un alma en paz, su espíritu, marcado por la tragedia de su final, se volvió vengativo. Ahora, el Chik-Chik se arrastra por las calles y caminos, imitando el mismo sonido que hacía cuando intentaba escapar del tren, un Chik-Chik constante, que se escucha cuando el espectro se mueve sobre sus codos y manos. El Teke-Teke busca venganza, y según la leyenda, todo aquel que se cruce en su camino está condenado a sufrir el mismo destino trágico que ella. Se dice que el espíritu de la joven no tiene piedad de sus víctimas y las ataca sin remordimientos. El Chik-Chik arrastra su cuchillo o alguna otra herramienta afilada, y al encontrar a alguien en su camino, corta sus piernas, dejándolos incapaces de moverse, tal y como ella quedó tras su accidente. La víctima, condenada a vivir como ella, deberá arrastrarse por el mundo sin piernas, sumida en un sufrimiento eterno. El Chik-Chik no se detiene una vez que ha encontrado a su víctima. En algunas versiones de la leyenda, se dice que el espíritu continúa persiguiendo a sus presas durante horas, días o incluso semanas, sin cesar. Quienes escuchan el sonido característico de su arrastre y se sienten atraídos por él corren el riesgo de ser atacados y convertidos en víctimas de este espectro vengativo. El Chik-Chik se ha convertido en un símbolo del miedo en Japón, especialmente en las zonas cercanas a las estaciones de tren o en los caminos donde se dice que ocurrió el trágico accidente. La leyenda ha adquirido varios matices a lo largo del tiempo, y en algunas versiones se menciona que el Chik-Chik también puede transformarse en una figura humana, sin mostrar su verdadera naturaleza, hasta que la persona menos lo espera. Otros relatos sostienen que el Chik-Chik puede comunicarse con sus víctimas antes de atacarlas, llamándolas por su nombre, lo que agrega un nivel de terror psicológico al relato. A pesar de ser una figura de terror, algunos creen que hay formas de evitar que el Chik-Chik ataque. Una de las formas más comunes de defensa es evitar mirar directamente a los ojos del espíritu, ya que esto puede hacer que el Chik-Chik decida atacar a la persona. También se sugiere que si se encuentra con este espíritu, es importante huir sin detenerse, ya que cualquier pausa podría significar el fin. La leyenda del Chik-Chik ha sido adaptada en múltiples ocasiones en la cultura popular japonesa, apareciendo en películas, mangas, animes y hasta videojuegos, lo que ha contribuido a mantener su relevancia. En algunos de estos relatos, el Chik-Chik se representa como un ser monstruoso, mientras que en otros, la leyenda se adapta para explorar el sufrimiento humano y las consecuencias de la tragedia. En la cultura japonesa, la leyenda del Teke-Teke se relaciona con el concepto de Onri, que se refiere a espíritus vengativos que regresan del más allá para vengarse de aquellos que les han hecho daño. La historia de este espíritu mutilado que busca retribución refleja el profundo temor que los japoneses tienen sobre las almas errantes que no encuentran paz debido a la violencia o el sufrimiento que padecieron en vida. A lo largo de los años, el Chik-Chik ha dejado una huella imborrable en el imaginario colectivo de Japón. Su historia no solo es un relato de terror sobrenatural, sino también una reflexión sobre el sufrimiento humano, la venganza y la búsqueda de justicia, incluso más allá de la muerte. Aunque hoy en día muchos consideran la leyenda como una historia de terror para asustar a los niños o como un relato macabro para contar entre amigos, la figura del Chik-Chik sigue siendo uno de los fantasmas más temidos en la cultura japonesa, un recordatorio inquietante de la fragilidad de la vida y el peso del sufrimiento no resuelto. Rokurokubi.
El Rokurokubi es una criatura mítica del folclore japonés que pertenece a la amplia categoría de los ikai, espíritus o monstruos sobrenaturales. Su nombre proviene de dos palabras, rokuro, un cilindro o eje, y kubi, cuello, lo que hace referencia a una característica distintiva de estos seres, la habilidad de estirar su cuello de manera extremadamente larga, similar a un tubo, a veces para espiar o atacar a sus víctimas. El origen del Rokurokubi se encuentra en el periodo Edo, 1603 a 1868, aunque existen menciones más antiguas de criaturas con características similares. La leyenda varía ligeramente dependiendo de la región, pero la esencia del mito permanece constante. Se cree que los Rokurokubi son en su mayoría mujeres, y en muchas historias, estas criaturas solían ser humanas en su vida anterior, pero fueron transformadas en monstruos debido a alguna maldición o pacto sobrenatural. En algunas versiones, las mujeres que se convierten en Rokurokubi eran personas malvadas o de malas costumbres. Al morir, su alma se condena a vagar en la forma de un ikai. En otras versiones, se les presenta como seres que ya nacen con la maldición de la transformación, siendo víctimas de un hechizo o una maldición lanzada por un ser sobrenatural. El Rokurokubi es conocido por su capacidad de extender su cuello de manera desmesurada, a menudo de forma aterradora, y puede utilizar esta habilidad para espiar o intimidar a los seres humanos. En algunas leyendas, se dice que estas criaturas pueden estirar su cuello de tal forma que lo alargan por varias casas o incluso por toda una calle, lo que les permite observar y acechar a sus presas desde la distancia. La mayoría de los Rokurokubi aparecen como mujeres normales durante el día, con una apariencia humana atractiva o común. Sin embargo, durante la noche, cuando se sienten más poderosas, su verdadero ser se revela. Además de la capacidad de alargar el cuello, algunas versiones de la leyenda también les atribuyen la capacidad de volverse invisibles o adoptar otras formas para engañar a los humanos. Se ha dicho que las víctimas de un Rokurokubi pueden ver cómo su cuello se alarga por encima de ellos en la oscuridad de la noche, estirándose hasta alcanzar alturas impresionantes, lo que provoca miedo y terror en aquellos que la observan. En algunas versiones, estos seres también tienen el poder de devorar o chupar la vida de aquellos a quienes acechan. Por otro lado, existen historias en las que el Rokurokubi es una criatura misteriosa y compleja. En algunas leyendas, se dice que ellas no son malvadas por naturaleza, sino que su comportamiento extraño es simplemente una manifestación de su maldición. Esto las convierte en personajes trágicos, pues no tienen control sobre su transformación ni sobre las consecuencias de su naturaleza monstruosa. El Rokurokubi, al ser mayormente femenino en el folclore, a menudo se vincula con conceptos de lo prohibido o lo misterioso dentro de las tradiciones japonesas. Muchas historias de estos seres tienen tintes eróticos, con relatos en los que el Rokurokubi aparece seduciendo a hombres antes de revelar su verdadera forma. En estos relatos, la criatura utiliza su apariencia encantadora para atraer a sus víctimas. Una vez que se sienten completamente atrapadas en su hechizo, el rostro monstruoso o el cuello largo se manifiestan, revelando la naturaleza sobrenatural de la entidad. En otras historias, los Rokurokubi son seres trágicos, las cuales sufren por su destino y no buscan hacer daño a los humanos. Estas versiones de la leyenda tienden a centrarse en el sufrimiento que conlleva ser transformado en un ikai. A menudo, el Rokurokubi sufre de una doble vida, por un lado tratando de vivir como un ser humano y por el otro siendo arrastrada por la maldición que la convierte en un monstruo. El Rokurokubi ha dejado una huella significativa en la cultura japonesa y ha aparecido en múltiples formas de medios modernos, incluyendo manga, anime y videojuegos. A menudo se le retrata como una figura aterradora que combina la belleza humana con un monstruoso poder, lo que refleja la complejidad y el misterio de su leyenda. Su aparición en estos medios modernos sigue siendo una de las representaciones más populares de las criaturas de la oscuridad en la mitología japonesa. Este ikai también se ha convertido en un símbolo de la dualidad humana, una apariencia normal o atractiva, que oculta una naturaleza aterradora o destructiva. El Rokurokubi recuerda a las personas que lo que parece ser inofensivo a simple vista puede tener un lado oscuro, oculto bajo una apariencia engañosa. La leyenda del Rokurokubi es un reflejo del profundo sentido cultural japonés acerca de los mitos y las maldiciones, así como de la fascinación por lo desconocido y lo sobrenatural. A través de este ikai, se exploran temas como la dualidad de la naturaleza humana, la atracción y el horror, y la difícil línea entre lo humano y lo monstruoso. A lo largo del tiempo,
Ha evolucionado desde un mito local hasta convertirse en una figura que sigue generando misterio y fascinación en la cultura popular. Hanako-san. La leyenda de Hanako-san es una de las historias de terror más populares y escalofriantes de Japón, un cuento de fantasmas que ha circulado por generaciones y que se asocia principalmente a las escuelas. Su historia ha trascendido la cultura japonesa, convirtiéndose en un referente del terror psicológico y sobrenatural en el folclore urbano contemporáneo. Hanako-san es conocida como la niña fantasma que habita los baños de las escuelas, y su leyenda tiene una serie de variantes, todas ellas con un denominador común: el miedo y la curiosidad que despierta en aquellos que se atreven a buscarla. Hanako-san es la figura de una niña que murió de manera trágica en circunstancias misteriosas. Existen varias versiones sobre cómo y por qué ocurrió su muerte, pero la mayoría de las historias coinciden en que su trágico destino está vinculado a un baño escolar. Una de las versiones más conocidas relata que Hanako-san fue una niña que perdió la vida durante la Segunda Guerra Mundial, cuando una bomba cayó sobre la escuela donde estudiaba, justo cuando ella se encontraba en los baños. La niña murió atrapada entre los escombros y su espíritu quedó ligado a ese lugar. Otra versión sugiere que Hanako-san se suicidó debido a un acoso escolar extremo, lo que la lleva a convertirse en una figura vengativa, un espíritu que se manifiesta en las instalaciones de la escuela para castigar a los curiosos. Sin importar la versión que se cuente, Hanako-san ha quedado inscrita en la memoria colectiva de los estudiantes, como un espectro vinculado a los baños de las escuelas. Su historia es contada principalmente entre los niños, quienes la conocen y la temen. La imagen de Hanako-san como un espíritu vengativo y atrapado en los baños se convierte en un símbolo de las tradiciones orales de terror que surgen en las comunidades escolares. El lugar donde se cree que habita el espíritu de Hanako-san es un baño escolar, en particular, uno que se encuentra en el tercer piso de las escuelas, aunque en algunas versiones de la leyenda el lugar puede variar. El cubículo específico en el que se encuentra su espíritu está marcado por el misterio y el terror. Se dice que el baño en cuestión es un lugar oscuro, apartado, que raramente es visitado por los estudiantes durante el día, lo que contribuye a la atmósfera inquietante de la leyenda. La historia más común sobre la aparición de Hanako-san dice que, si un estudiante tiene el valor de ir a este baño, puede tocar 3 veces la puerta del cubículo donde se encuentra el espíritu de la niña y preguntarle: ¿estás ahí, Hanako-san? En ese momento, se escucha una respuesta, ya sea una risa espeluznante, un susurro o una voz profunda que emite un sí. La presencia de Hanako-san se vuelve más palpable, y quien ha osado invocar a la niña, puede sentir una repentina sensación de frío, o incluso verla materializarse en la oscuridad del cubículo. Sin embargo, el enfrentarse a Hanako-san no está exento de peligros. En algunas versiones de la leyenda, aquellos que se atrevan a entrar al cubículo de Hanako-san desaparecen sin dejar rastro. En otras, se dice que el espíritu de la niña puede manifestarse en una forma aterradora, mostrando su rostro desfigurado o su figura fantasmal, lo que provoca la huida desesperada del curioso. Para quienes creen que aún pueden liberarse de la influencia de Hanako-san, existen rituales que incluyen gritar de Hanako-san, vete, o pedirle disculpas, aunque se dice que una vez que alguien ha sido tocado por el espíritu, puede sufrir una maldición o ser marcado por el encuentro, ya que Hanako-san es conocida por perseguir a quienes la han invocado. En cuanto a la apariencia de Hanako-san, existen diferentes interpretaciones, dependiendo de la versión de la leyenda. En las representaciones más antiguas, Hanako-san es una niña pequeña con un uniforme escolar tradicional japonés, con su cabello oscuro y lacio cayendo sobre su rostro. En otras versiones, la niña es más inquietante, con ojos profundamente oscuros, un rostro pálido y descompuesto, o incluso con una apariencia de una niña de rostro quemado o maltratado, lo que acentúa el terror asociado a su figura. A lo largo del tiempo, Hanako-san ha evolucionado desde una simple leyenda local hasta convertirse en un icono del horror japonés, representada en películas, mangas y anime. Su figura ha pasado de ser una simple niña espectral a convertirse en un personaje más complejo y terrorífico, cuyas manifestaciones no solo ocurren en los baños, sino también en otros lugares de la escuela. El caso de Hanako-san refleja varios elementos comunes en las leyendas urbanas y en el terror psicológico. En primer lugar, la historia transmite una sensación de vulnerabilidad, especialmente en el contexto de la vida escolar. Las escuelas son lugares en los que los niños pasan una parte importante de su infancia, y el hecho de que la leyenda de Hanako-san se desarrolle en los baños escolares hace que esta historia tenga un impacto inmediato y personal. Los baños son lugares de aislamiento,
a menudo considerados como lugares marginales dentro de la escuela, lo que aumenta la sensación de desprotección y vulnerabilidad. El misterio detrás de la muerte de Hanako-san, así como la posibilidad de que su espíritu haya quedado atrapado en un lugar tan mundano como un baño escolar, también refleja el miedo a lo inexplicable y lo sobrenatural, y cómo una tragedia personal puede transformarse en una maldición colectiva. Las historias de Hanako-san también tratan el tema del duelo no resuelto y la presencia de los espíritus vengativos, que buscan castigar a aquellos que osan invadir su espacio. La leyenda de Hanako-san no solo ha quedado atrapada en el ámbito escolar, sino que ha alcanzado una resonancia internacional. Su historia ha sido adaptada en películas de terror, series de anime y mangas, y se ha convertido en un fenómeno cultural más amplio que representa los temores y mitos urbanos relacionados con lo sobrenatural. La leyenda se ha expandido y se ha reinterpretado, adaptándose a diferentes culturas, aunque siempre manteniendo su esencia de terror y misterio. En resumen, la leyenda de Hanako-san es un relato que refleja el miedo infantil a lo desconocido, el aislamiento y la muerte, y cómo estos temas universales se mezclan con la cultura japonesa para crear una de las historias de fantasmas más duraderas y aterradoras del folclore moderno. El infierno del Tomiño. La leyenda del infierno de Tomiño es una de las más inquietantes y misteriosas del folclore japonés. Se trata de una poesía que, según se cuenta, tiene la capacidad de invocar un mal aterrador a aquellos que la leen en voz alta o en silencio, especialmente si se lee en un entorno tranquilo o solitario. Es una leyenda de origen popular que ha trascendido en la cultura japonesa, generando fascinación y miedo por igual. La leyenda comienza con un poema conocido como Tomiño no Higoku, el poema del infierno de Tomiño, que fue escrito por el poeta japonés Saihou Yaso en 1919. La obra forma parte de su colección Shinsoku, La desesperación. Este poema tiene una estructura algo críptica y oscura, en la que se describe un viaje al infierno de un joven llamado Tomiño. En los versos, se detallan escenas escalofriantes, como el descenso a los abismos infernales y la condena que le espera a Tomiño por sus pecados. La historia que acompaña el poema es la de un niño llamado Tomiño, quien, tras morir, es arrastrado al infierno como castigo por sus malas acciones. A lo largo de su viaje, Tomiño se enfrenta a diversos horrores y sufrimientos. Los seres infernales lo atacan y lo atormentan, mientras que su alma es castigada por la magnitud de sus errores en vida. A medida que avanza la leyenda, se alude a la condena eterna, la pérdida de humanidad y el destino trágico del joven. Lo que hace a esta leyenda aún más perturbadora es la creencia popular que sostiene que el poema tiene un poder maldito. Se dice que leerlo en voz alta puede atraer la maldición del infierno sobre el lector, y que aquellos que lo leen de forma incorrecta o sin comprender su mensaje pueden sufrir consecuencias graves. Las personas que han intentado recitar el poema se han quejado de sensaciones de incomodidad, náuseas y, en casos extremos, han reportado pesadillas o accidentes. Algunos incluso afirman que nunca deben leer el poema si no están preparados para los efectos que esto podría tener en sus vidas. La leyenda sugiere que la condena recae sobre el lector, y que la maldición es inevitable si el poema es pronunciado o interpretado de manera incorrecta. La noción de un poder oscuro detrás de la obra de Saihou Yaso ha sido ampliamente explorada en la cultura japonesa, con un enfoque especial en el ámbito del irei, fantasmas, y los espíritus vengativos, que son comunes en las historias de terror japonesas. Se cree que el poema es una puerta a lo sobrenatural, y que el mal que se evoca al leerlo no solo afecta al lector, sino que también podría afectar a quienes estén cerca de él. A lo largo de los años, la leyenda del infierno de Tomiño se ha expandido más allá de Japón, atrayendo a personas interesadas en lo paranormal y en las leyendas urbanas. Ha sido objeto de numerosas adaptaciones, parodias y discusiones en foros de internet, especialmente dentro de la cultura de los creepypasta y las historias de terror en línea. Algunas personas incluso han intentado traducir el poema a otros idiomas, con la esperanza de difundir la maldición más allá de las fronteras japonesas. En resumen, la leyenda del infierno de Tomiño es una historia de advertencia que habla sobre las consecuencias de las malas acciones, la muerte y el sufrimiento eterno. A través de un poema aparentemente inofensivo, se nos presenta una visión oscura del más allá, donde las almas perdidas son castigadas por sus pecados. La creencia en la maldición que acompaña a este poema ha hecho que el infierno de Tomiño se convierta en un mito urbano que sigue cautivando a quienes buscan lo macabro y lo paranormal. Kuchisake Onna. La leyenda de Kuchisake Onna
o la mujer de la boca cortada, es una famosa historia de terror japonesa que ha cautivado a generaciones con su misterio y horror. Su origen se remonta a la era Heian, 794 a 1185, aunque su popularidad se expandió considerablemente en la década de 1970, convirtiéndose en un fenómeno urbano. Kuchisake Onna es descrita como una mujer que, con una apariencia normal, lleva una máscara facial que cubre su rostro. Sin embargo, detrás de esta máscara se oculta una terrible cicatriz. Su boca está cortada de oreja a oreja, formando una sonrisa grotesca y macabra. Existen diferentes versiones de la leyenda, pero la mayoría de ellas coinciden en los siguientes elementos. Se cuenta que Kuchisake Onna era una mujer muy hermosa, pero vanidosa y arrogante. En algunas versiones de la leyenda, ella estaba casada con un samurái celoso, quien, al descubrir que su esposa le había sido infiel, decidió castigarla de manera horrible. En un ataque de ira, el samurái cortó la boca de su esposa, dejándola con una sonrisa deformada. En otras versiones, la mujer era una persona obsesionada con la belleza y, al no ser considerada suficientemente atractiva por otros, decidió someterse a una cirugía estética que terminó siendo un fracaso, dejándola con una deformidad irreparable. Independientemente de la versión, lo que está claro es que la mujer, desfigurada y consumida por el dolor y la rabia, se convirtió en un espíritu vengativo. Tras su muerte, su alma errante comenzó a aparecer por las calles de Japón, especialmente en lugares solitarios, como caminos rurales o calles desiertas. Su modus operandi es siempre el mismo: se acerca a las personas, generalmente a hombres, y les pregunta, ¿soy hermosa? Si la persona responde afirmativamente, ella se quita la máscara para revelar su horrible rostro y luego les pregunta, ¿qué tal ahora? Si la persona responde negativamente o muestra miedo, la mujer se enfurece y castiga a su víctima de manera brutal, cortándole la boca con una cuchilla o un cuchillo, dejándola igual de desfigurada que ella. Por otro lado, si la persona responde con un sí después de ver su rostro deformado, Kuchisake Onna puede dejarla ir, pero siempre con un aviso: ella nunca deja de perseguir a sus víctimas, esperando que en algún momento alguien le dé la respuesta correcta que la libere de su sufrimiento. Una de las características más inquietantes de la leyenda es el modo en que Kuchisake Onna parece estar vinculada al concepto del miedo irracional y la obsesión por la belleza. La mujer simboliza una especie de monstruo interno que refleja la angustia, la vanidad y la desesperación humana. Con el paso del tiempo, los métodos para sobrevivir a un encuentro con Kuchisake Onna se han vuelto parte del folclore urbano. Algunas versiones indican que para evadir su ataque, uno debe responder a su pregunta de manera ambigua, como más o menos o un poco. Esto, según la leyenda, confundiría a la mujer, pues no obtendría una respuesta que pueda interpretarse como afirmativa o negativa. Otros relatos sugieren que si uno lanza caramelos o dispersa algo en su camino, puede distraerla y escapar. La leyenda de Kuchisake Onna ha sido adaptada en diversas formas en la cultura popular japonesa, incluyendo películas, mangas y programas de televisión, y se ha expandido fuera de Japón a otros países. En ocasiones, se ha interpretado como una crítica a las presiones sociales sobre la belleza y la apariencia, así como a la violencia que puede surgir de las emociones humanas más extremas, como la venganza o los celos. En conclusión, Kuchisake Onna es una leyenda profundamente inquietante que ha trascendido generaciones, explorando temas de venganza, belleza y la transformación de una mujer en un monstruo debido al sufrimiento y la humillación. Su imagen de una mujer con una boca cortada y una pregunta que no puede ser contestada sin consecuencias mortales ha asegurado su lugar como uno de los mitos urbanos más aterradores del folclore japonés. Y así concluye nuestra travesía por el misterioso y fascinante mundo de las leyendas japonesas. Cada historia, cargada de simbolismo y misterio, nos invita a reflexionar sobre la riqueza cultural de Japón. Gracias por acompañarnos en este viaje, que las leyendas sigan inspirando tu imaginación. Hasta la próxima, y que el misterio nunca deje de sorprenderte.